con Fabi. Ven y disfruta en nuestro canal. Viajemos juntos, mil lugares hay por encontrar. Y sí, viajeros, nos vamos a descubrir un rincón mágico que se encuentra aquí en Escocia a tan solo 20 minutos de la ciudad de Edimburgo. Y por tan solo 8 libras ida y vuelta vas a poder disfrutar de un lugar que guarda 2 secretos y está muy cerca de Edimburgo. Y lo primero que vas a disfrutar es poder cruzar un puente que tiene más de 130 años y que hoy en día está considerado una de las maravillas de la arquitectura. Y este es el pueblito que te quiero mostrar, un famoso pueblo que se llama North Queen Ferris. Bueno, ya hemos llegado a la estación, es muy rápido, son 20 minutos. No sé cuántas paradas son, pero que es rapidísimo para llegar aquí. El pueblo es una auténtica locura, esto es guapísimo. Yo me quiero venir a vivir aquí. Dicen que es muy caro vivir en esta zona. Si no me equivoco, creo que hay 1.300, 1.400 habitantes en este pueblo. Y bueno, como para no vivir en este lugar, mirar las vistas que tienes ya del puente que se ve justo aquí detrás. Oye, un dato importante, yo estoy bajando porque la estación de tren está en lo alto y el pueblo está a los pies del fiordo, en la orilla. Pues tomar nota de eso porque luego hay que subir todo esto. Ya he llegado a lo que es la calle principal y ahí al fondo se ve un hotel, el Albert, que luego les voy a contar la historia de este hotel. Una cosa que yo no veo son tiendas, no veo supermercados. Sí, el pueblo está excelente, muy bien cuidado, muy bien conservado, todo limpio, vamos, perfecto. Pues resulta que este hotel, el Albert Hotel, data de 1842 y parece que ahora está cerrado, lleva unos 10 años cerrados y lo quieren volver a abrir, pero cuesta $500.000 de libras repararlo. Viajeros, hay una frase que dicen el tamaño sí importa. Pues esto que vais a ver ahora contradice todo eso. Esto que veis aquí detrás mío, esto es el faro más pequeño del mundo. Vamos a verlo por dentro. Bueno, me encanta este lugar. Mirad lo que dice aquí, que en 1890, aquí en North Queen Ferry, ya había 13 pubs y hoteles. O sea, hoteles no interesa cuántos hay, pero pubs en 1890 ya había 13. Y justo al lado del faro hay una pequeña tienda donde puedes comprar algún souvenir y ver también un poco más de historia sobre este faro. Y como siempre te digo, no te olvides de suscribirte, que eso ayuda muchísimo al canal. Seguimos. Bueno, este faro que veis aquí, que tan solo tiene 7 metros de altura, es muy pequeño, es el más pequeño del mundo, tiene un alcance de 3 kilómetros la luz y se hizo en 1817. Esto ayudó mucho a que los buques que entraban o salían del fiordo pues estén protegidos, porque aquí el fiordo tiene justo en el medio la medida exacta para poder navegar. Si te vienes a esta orilla o a la orilla de enfrente, pues puede parar el barco. Entonces este faro fue muy pero que muy importante. Hoy en día es un museo y vale la pena venir a visitarlo y hacerte una buena foto. Bueno, vamos a intentar entrar. Es muy estrecho. Mirad las escaleras. Es una auténtica pasada, es guapísimo. Es el faro más pequeño del mundo. Increíble, ¿eh? Y lo bien que lo conservan, porque lo tienen perfecto, muy bien conservado. De grabar
voy a bajar y a ver cómo bajo y grabo al mismo tiempo. Esto es un poco complicado, ¿eh? Bueno, ya hemos llegado abajo, ya hemos salido. Una cosa importante, este faro lo puedes visitar gratis, pero te recuerdan que puedes dejar un donativo y es muy bueno hacerlo. Yo creo que es algo civilizado, unas pequeñas libras, unas monedas como donativo no está mal. Vamos a hacerlo. Aquí tienes el libro de visitas, aquí es donde hay que hacer el donativo. Yo creo que es ahí, ¿no? Sí. Espero no haberme equivocado. Y justo al fondo se pueden ver otros dos puentes, uno que se hizo en 1964 y el último que se hizo en el 2017, que es por donde pasa la famosa autopista M90. Algunos datos sobre el puente este Ford. Este puente se hizo en 1890. Hoy en día, además lo estáis escuchando, se calcula que pasan casi aproximadamente unos 100 trenes al día. Es una auténtica locura. 100 trenes por día pasan aquí. Y ahora te va a explotar la cabeza. Para hacer este puente se utilizaron 6,5 millones de remaches. Y cuentan que el último remache que pusieron fue hecho en oro. No se sabe dónde está, en algún lugar estará, pero hay un remache en oro. Tengo una foto del remache, de la placa. Y bueno, este puente, el tema de vidas, se llevó 73 personas, murieron en la construcción de este puente. De hecho, en la parte de allá hay un monumento. Yo estoy ahora en North Queen Ferry, pero en Queen Ferry hay un monumento a las personas que murieron aquí. Para pintarlo, prepárate. Solo pintar el puente se utilizan 240.000 litros de pintura. Todo esto hay que pintarlo. Yo creo que será más de uno porque pobre al que le toque pintar el puente. Bueno, esto está cerrado, no se puede entrar, pero que aquí estuvo la iglesia, la capilla de St. James. Mirad de qué año es, de 1752. Se conserva lápidas del cementerio y se ve que estaba aquí. Y ahora, viajeros, vamos a descubrir el otro secreto que tienen aquí guardado, que es un acuario que se llama Deep Sea World. Te recomiendo que vayas con los niños porque van a disfrutar y los no tan niños también van a disfrutar mucho. Y para visitar este acuario tienes que comprar la entrada, que es un poquito cara, vale 19 libras, pero vale la pena porque vas a pasar mucho tiempo dentro y los niños, está todo preparado para ellos. Van a disfrutar los grandes y los pequeños. Dentro del acuario hay una cafetería, una tienda y también lugares lúdicos para que los niños aprendan un poco sobre el mundo marino. Y ya estamos llegando a lo que a mí me gusta, que es el túnel. Está muy bien recreado, muy bien hecho y tiene un par de cosas buenas poder visitar este túnel. Lo importante es que el túnel tiene una cinta mecánica, que tú te puedes apartar de la cinta mecánica y puedes parar y quedarte a contemplar el paisaje. Otros túneles que yo he visitado, por ejemplo el de Valencia en España, es una cinta y no puedes parar, tienes que ir constantemente moviéndote. En este no, puedes apartarte de la cinta y quedarte mirando el paisaje. Y otra cosa buena, como el túnel es circular, cuando terminas de verlo puedes volver a entrar y volver a dar otra vuelta. Te digo que la sensación es impresionante porque estás parado en el túnel y te vienen los peces por todos lados. Ten en cuenta este dato importante, no está permitido hacer fotos con flash porque afecta y molesta a los peces. Ten en cuenta eso porque te pueden llamar la atención.
Bueno, ahora salimos afuera, que hay unas piscinas y vamos a ver a otros animales. Esto que está aquí, yo creo que son los nombres de las focas. Y aquí hay uno que ya... Míralo. ¿Quién será Sophus? Y por último nos vinimos a esta cafetería, que estaba muy pero que muy bien decorada. No podía faltar nuestro café, nuestro té y el famoso scones. Hemos pagado 8 libras y me parece un precio justo. Con estas vistas, vamos, cualquiera disfruta de un buen café con un scones viendo estas vistas que tiene este pueblo. Y espero que te haya gustado el vídeo, no te olvides de suscribirte y nos vemos. Bye bye. Pero qué bueno será viajar con Fabi.